¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Acá Diego Mora, por favor confírmeme que se escuche y se vea a la perfección. Ya todo ok. Denme un minuto para terminar de configurar algo y partimos. Ya, perfecto. Siendo las 7:04, día 2 de junio de 2020, vamos a hacer este seminario sobre scalping, ¿ya? Todo lo que tenga relación con transacciones de corto plazo. Ya muchos les gusta este tema porque obviamente es más dinámico, es más agresivo, obviamente requiere estar frente a la pantalla para poder tomar transacciones, pero hay varias consideraciones que tenemos que tener antes de ejecutar o antes de intentar hacer scalping, ¿ya? Lo primero a la hora de hacer scalping es poder establecer un plan de trading. ¿Por qué? Porque ya sea el estilo de trading que ustedes quieran aplicar, ya sea scalping, swing trading, largo plazo, ya sea portafolio, sea cual sea el estilo de trading que ustedes quieran realizar, igual tienen que hacer un plan de trading. ¿Ya? ¿Y a qué me refiero con un plan de trading? Algunos clientes suelen tener un archivo Word con un texto bien largo. Bueno, se puede por supuesto hacer algo mucho más elaborado, pero a veces no es tan necesario. Yo prefiero que los traders comiencen con cosas concretas. Por ejemplo, objetivos de riesgo y de rentabilidad mensual. O sea, tener una cierta noción de qué estamos haciendo. Es fundamental tener una noción de en qué estamos trabajando, qué estamos haciendo, cuál es nuestro objetivo que queremos conseguir, cuál es el riesgo máximo que vamos a estar asumiendo en el periodo, cuáles son mis instrumentos favoritos que yo quiero operar, cuál es la estrategia, cuáles son los indicadores que yo voy a estar utilizando. Todas estas cosas tienen que estar definidas independientes si yo voy a estar haciendo scalping o voy a estar haciendo transacciones de mayor plazo, ¿ya? Y yo sé que suena majadero porque es lo que siempre decimos, pero la verdad es que no hay otra cosa. O sea, a la, ahora vamos a revisar scalping, pero como siempre yo digo, la estrategia que utilicemos es solamente el 20% del éxito de un trader, el 80% va en la gestión del riesgo y en la psicología del trading, ¿ya? Por supuesto que la estrategia es importante, por supuesto, o sea, sin estrategia no tenemos nada que hacer, pero a la hora y en el momento en que ya definamos qué estrategia vamos a usar, el resto del trabajo es hacer una buena gestión del riesgo, ¿ya? Bueno, lo primero, por supuesto, es elegir los activos. Para poder hacer un buen trading con scalping, tenemos que escoger activos. Ya, de hecho, yo creo que lo mejor que podríamos hacer es voy a descargar una plataforma demo desde cero. Voy a escribir Diego Demo 123. Por supuesto que esto es falso. O creo que tengo una acá. Ah, qué pavo. Estamos con mercado abierto, así que incluso podríamos animarnos con un par de transacciones. Así, esta es cuenta A.
Bueno, los instrumentos con menor spread de la plataforma, por lo menos en Nextation 5, son los instrumentos major. Para hacer scalping solamente vamos a estar transando instrumentos major. ¿A qué me refiero con instrumentos major? Estamos hablando de los instrumentos más líquidos a nivel mundial. Estamos hablando del DAX alemán, estamos hablando del Nasdaq 100, bueno, en la pestaña favorito. Obviamente es lo que más miramos constantemente, el petróleo, el Standard Poor's 500, incluso el dólar peso tiene un buen spread, el oro, el DAX, el T-Note, los bonos soberanos de Estados Unidos tienen buen spread, el Nasdaq, la libra no tanto y el euro dólar también. Pero para hablar de scalping nos vamos a olvidar de los 1400 instrumentos restantes. No vamos a hacer scalping. Bueno, también podría ser en acciones. Las acciones tienen un buen spread, también está esa facultad, pero la idea de operar en XTB es que no sea en acciones. Por lo tanto, nos vamos a olvidar de todo lo que es minor. Nos vamos a olvidar de la lira turca, nos vamos a olvidar de, no sé, del australiano canadiense, nos vamos a olvidar del australiano yen, de la corona sueca. Eso no nos sirve para poder hacer scalping por la siguiente razón. Fíjense. No sé por qué está tan lento esta cosa. Pero veamos la corona sueca. Fíjense, en H1, el spread que tiene, obviamente es mucho peor o más caro directamente que si yo voy, abro mis favoritos de Nasdaq, por ejemplo, donde en cuenta A, en M15, apenas lo puedo ver. De hecho, si yo pongo acá H1 para que sean comparables, no veo la línea del spread, son prácticamente la misma. ¿Por qué? Porque el spread es tan bajo que no lo alcanzo ni a divisar. Ahora, si miro, por ejemplo, el Bitcoin, si yo miro Bitcoin por supuesto que no es major, ya es un mercado emergente, lo tengo acá en favoritos porque obviamente es de interés, hay harto interés por Bitcoin, pero si yo miro Bitcoin en cuenta A, tampoco está tan mal, pero no se compara a la liquidez que, por ejemplo, tiene el Nasdaq o el DAX. Fíjense, aquí tengo los dos precios activos y ni siquiera lo alcanzo a ver. Quizás si me voy a H4, ahí está, fíjense, en M5 recién se ve el spread. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante tener un spread bajo a la hora de hacer scalping? Porque nosotros vamos a ir a buscar proyecciones cortas, vamos a ir a buscar patrones sencillos. O sea, a mí lo que me interesa hacer es poder ir a buscar una figura o un recorrido en pips bastante corto. Digamos que, no sé, está el DAX en tendencia alcista, a mí me interesa ir a buscar la ruptura de este triángulo y aquí pondría mi take profit. Entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo mi take profit acá, entro aquí en el momento de la ruptura y entro y con stop loss abajo de este soporte, por ejemplo, para tener un ratio riesgo-retorno aceptable, fíjense, estamos en M1, ¿ah? Esto lo voy a dejar en rojo. Digamos que para ser más realista, vamos a entrar, es como que hubiésemos entrado aquí. Ahí está, más o menos algo así. Ah, otra cosa súper importante, el ratio riesgo-retorno a la hora de hacer trading en M1, no hay ningún problema si es que es 1 es a 1. De hecho, hay muchas posibilidades de que el spread o que el radio de riesgo-retorno, digo, me queden 1 es a 1. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo voy a entrar comprado acá, que es una buena compra, tiene sentido porque estamos en tendencia alcista por MACD, por ejemplo, eh, esto perfectamente, acá en este caso no lo hizo, pero perfectamente después de la ruptura pudo haber hecho un pullback que me trajera, por ejemplo, hasta por lo menos la directriz bajista que se rompió. Recordemos que las directrices que se rompen luego también pueden funcionar como un soporte. Entonces, yo no puedo operar con un ratio riesgo de retorno extremadamente ambicioso,
1 es al 3, por ejemplo, porque es probable o está abierta la posibilidad que me saque aquí y luego se vaya hacia el alza. Entonces, no sé, dejarlo un poco más despacio para acertar no tiene nada de malo, creo yo. Ahora, por supuesto que hay estrategias de scalping con, con un ratio de riesgo de retorno mucho mayor, pero ya tendríamos que tratar de acertar a que la ruptura y el disparo del movimiento no va a tener pullback, cosa que no es tan frecuente. Entonces, yo prefiero hacer scalping poniendo un stop que me permita darle un poco de libertad al instrumento para que en una etapa inicial de la ruptura se pueda mover y luego se vaya en la dirección que yo estoy esperando. Que esto es lo teóricamente más probable, ¿cierto? Como hemos visto en innumerables ocasiones, luego de una ruptura tenemos pullback y luego nuevo impulso. Entonces, como esto es lo más probable, yo siempre quiero que mi stop me aguante eso. El seminario, no sé si está grabado, porque este es un seminario un poco más para clientes, un poco más privado, más íntimo, pero ahí lo podríamos conversar. Espérame, tengo un par de preguntas aquí. Scalping, mire, aquí hay una pregunta súper interesante. ¿Scalping es la forma más rápida para aprender? Pregunta Paulo. Yo creo que sí, ¿ah? Yo la verdad es que hubo un periodo que estuve 6 meses haciendo puro scalping y aprendí mucho. ¿Por qué? Porque en el fondo, piénsenlo de esta manera. Cuando ustedes hacen scalping, pueden ver el desarrollo de esto, de un patrón, cómo se ejecuta. Digamos que acá, desde que se rompió, desde que pudimos entrar a la posición y hasta que conseguimos el take profit, fueron 3 minutos. 3 minutos en que esta posición se efectuó, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente de repente entra al mercado, entra a hacer operaciones, por lo general se va a ver las diarias porque quiere invertir de largo plazo, lo cual no tiene nada de malo, ¿ah? Por supuesto que no tiene nada de malo, pero por ejemplo, digamos que ya este suelo redondeado, desde que se completó, fueron 14 días, esto de aquí, y esta oportunidad o esta alternativa de trade, en realidad esto fue como en H4, ¿ah? Suelo redondeado digo, y hasta que se cumplió fueron 14 días aproximadamente. Entonces, ¿qué pasa? Eh, Uno puede decir después de 14 días, perfecto, mira, me fue bien porque respeté bien la zona técnica, o de repente cuando me va mal, si es que se hubiese roto, puse mal mi stop loss, pero recién puedo sacar una conclusión después de que termina la operación. Entonces, por supuesto que tomar una conclusión o sacar un aprendizaje después de 15 días demora mucho más que sacar una conclusión o un aprendizaje en 3 minutos. Entonces, ¿qué pasa? Yo encuentro que hacer scalping es súper bueno para aprender porque voy aprendiendo de trading, voy aprendiendo de análisis técnico, por supuesto que el fundamental también lo tengo que considerar, pero voy aprendiendo mucho de análisis técnico bastante rápido. ¿Por qué? Porque en el fondo también por supuesto que los mercados son fractales, o sea, lo que ocurre en el corto, los patrones que se van cumpliendo en el corto plazo también va ocurriendo en el largo plazo. Pero, pero también puedo ir analizando cómo funcionan los patrones en M1 y puedo sacar conclusiones más rápidas, puedo ir definiendo una estrategia y el aprendizaje que obtengo, yo encuentro que lo obtengo más rápido y en esa medida encuentro que hacer scalping es bastante pedagógico, fíjense aquí. Desde que un doble piso tradicional, por supuesto, que desde que se rompió hasta el take profit que vendría siendo aquí, son 35 minutos. Ahí se ve. Son 39.3 pips. Corresponde a un alza de 0.33%, 35 minutos y 35 velas. Entonces, acá podemos ver cómo en menos cantidad de tiempo podemos ir aprendiendo.
Y obviamente que, por supuesto que si vamos tomando más operaciones, vamos viendo todo tipo de figuras. Acá tenemos consolidación, triángulo lateral, ruptura, doble piso, quizás, fíjense aquí. Eso sí, por lo general los patrones que se van dando en el corto plazo en M1 suelen ser un poco más deformes, porque por supuesto que en uno hay mayor cantidad de irregularidades y, y a veces lo que va ocurriendo en el mercado no es tan bonito, no es tan estético como lo vemos en los libros. Pero yo ya sé que si el máximo que se generó acá llegó hasta los 12.050 más o menos, voy a bajar esto, ahí sí. Si yo sé que este máximo llegó a los 12.056, el segundo máximo fue decreciente en los 2049 y que venía de una tendencia alcista, por supuesto que esta es una figura de cambio de tendencia y desde que se rompió, digamos acá, por ejemplo, hasta que se cumplió que vendría siendo acá, es 1 hora 27 minutos. ¿Ya? Y fíjense que tal como dice el análisis técnico, nunca los máximos que se fueron generando fueron capaces de romper el máximo anterior que vendría siendo este. Entonces, si alguien hubiese entrado con la ruptura, con un stop loss, recordemos que hay muchas maneras de poner stop loss, pero pensemos en unos a uno, o incluso un poquito más, algo así. ¿Ya? Tenemos una alternativa de trade con un ratio muy cercano al 1 a 1, un poquito mejor, pero el precio entró en pérdida aquí, ganancia, estuvo en cero mucho tiempo, ganancia, volvió a cero, estuvo levemente en negativo y después rápidamente se fue a take profit. Y por supuesto que en el corto plazo también se siguen respetando los patrones del análisis técnico común, ¿ya? O incluso, no sé, eh, bueno, hay dos formas de operar, ¿ah? Como todos sabemos. Por ejemplo, fíjense que aquí teníamos, cuando al momento de operar estábamos en este momento, olvidémonos de todo lo que está aquí a la derecha. Cuando estábamos acá prácticamente al 70-80% del take profit, o sea, del recorrido total, es válido quizás haber subido el stop loss que en un momento estaba aquí, haberlo bajado al precio de entrada, y aunque acá me hubiese sacado, o incluso acá me hubiese sacado con pérdida cero y beneficio cero, por lo menos no estamos perdiendo, ¿ya? Entonces, podemos ser mucho más dinámicos, podemos ser mucho más activos, porque quizás alguien que acaso baja el stop en este caso, baja el stop para asegurar pérdida cero. ¿Por qué? Porque ya llevamos 80% del recorrido de la posición. eh, Podría haber sido, quizás se hubiese retirado con ganancia cero, pero por lo menos no pierde. Aunque los que son más puristas, los que le dan más espacio al precio, y mientras no se pierdan los máximos, o mientras, por ejemplo, no se pierda esa directriz bajista, o alguien pudo incluso haberse animado con esa. Acá se rompió, acá que incluso se podría haber retirado. Pero mientras no se superen los máximos principales, que vendría siendo ese, hay traders, digo, que prefieren aguantar, aguantar, aguantar hasta que se vaya al take profit. Bajar el stop loss para asegurar los beneficios o esperar hasta que se cumpla el patrón son dos estrategias que son igualmente válidas. Ahí va a depender de un poco de la gestión del riesgo de cada uno. Tenemos bastantes comentarios y preguntas. Deme un segundito. A ver. Tengo acá un poco ocupado. Voy a cerrar esto.
Y a ver, ¿qué preguntas tenemos? Ah, tenemos hartas preguntas. Deme un segundito, a ver. Ya, Mitchell me pregunta por quiénes pueden tener cuenta A. Bueno, eso es bastante variable. La norma general da cuentas A capitales sobre $15.000, 10 millones de pesos, aunque de repente se van activando promociones para ciertos clientes, pero el tema del spread, yo encuentro a modo personal que, por ejemplo, el DAX y el Nasdaq son instrumentos que incluso hasta en cuenta C te permiten hacer scalping, principalmente el Nasdaq y el DAX también, la verdad. O sea, ambos instrumentos en todos los tipos de cuentas tienen un spread bajísimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque incluso hay muchos clientes que por lo general le echan la culpa al spread de que no pueden ganar, pero la verdad es que no es así. Ya si de repente quieren hacer scalping y tienen cuenta C y el spread es un poco mayor, quizás no pueden operar en M1, pero podrían perfectamente tomar transacciones en, en M5, por ejemplo. Que quizás la posición no se va a demorar 3 minutos, no se va a demorar 15 minutos, pero se pudiese demorar, no sé, 30 minutos, 40 minutos. ¿Ya? Y ahí el spread no tiene absolutamente ninguna consecuencia en el recorrido total. Franklin pregunta si al operar índices o acciones XTB cobra comisión. Ya, bueno, acá esto es como de aspectos operativos, pero todos debiésemos estar al tanto de que índices, materias primas y divisas solamente te cobran el spread al momento de tomar la transacción. Las acciones y los ETF te cobran una comisión aproximada de 0.08% al momento de comprar y también al momento de vender. ¿Ya? Pero por transacciones bajo $10.000 se cobra una comisión fija de $8. Si tengo poco capital, el scalping es una buena opción. Como comentaba, o sea, ya sea cuenta C, B o A modo pedagógico, eh, incluso a modo de rentabilidad, es muy interesante hacer scalping, porque en el fondo el scalping no es que porque sea esto, fíjense aquí, si yo quiero operar, ah, si yo por ejemplo quiero operar este doble piso con objetivo acá y quiero comprar aquí, con stop loss abajo de este mínimo, no me va a quedar muy arriba. Voy a tener que poner un stop loss abajo directamente del soporte, con take acá. Acá yo puedo ver mi simulación y la verdad es que todo depende del lotaje. Si bien con cuenta bueno, ese es otro tema, con cuenta A el lotaje mínimo es 0.1. Por lo tanto, con 0.1 lotes me da un riesgo mínimo de 39.000 pesos frente a 83.000 pesos de ganancia. Pero si yo quiero hacer scalping de corto plazo, aunque el porcentaje de variación sea, no sé, 0,2%, aunque sea muy bajo, o la cantidad de pips que yo voy a ir a buscar, ¿dónde están los pips? Acá están. Yo voy a ir a buscar 38 pips solamente. Aunque yo vaya a buscar pocos pips, pero si mi gestión del riesgo está mucho más arriba y quiero ser más agresivo, yo simplemente puedo aumentar el apalancamiento, ¿no? Digamos a 0,5, y ya esto me sube el riesgo a 197.000 pesos contra una ganancia de 417.000 pesos. Aunque sí, la garantía que me pide el broker, el capital mínimo que yo tengo que tener en la plataforma son 650.000 pesos. ¿Ya? Traten igual que el apalancamiento, el volumen que ustedes estén usando, sea acorde al valor de la cuenta que estén trabajando. Fíjense, esto es cuenta A, el potencial beneficio de esta operación son 417.000 pesos y el spread que voy a estar pagando son 9.008. ¿Ya? Esto, la proporción spread-beneficio para mí igual es importante. A mí a modo personal, yo jamás pagaría más de 20%, 20 de hecho es una locura,
más de 20% del recorrido total en comisiones para el broker, en spread, por ejemplo. Por ejemplo, no sé, si este instrumento me diera una buena oportunidad donde yo puedo ganar 400.000 pesos, por ejemplo, pero el spread me sale 80.000 o 90.000 pesos, por supuesto que ahí ya la pienso mucho y en realidad prefiero no entrar ahí, porque estoy pagando demasiada comisión en relación al potencial beneficio. Pero, por ejemplo, este porcentaje sí me parece adecuado. Estamos hablando de 9.000 dividido en 417 aproximadamente. Estamos hablando que la comisión es de 2,15%, lo que estoy pagando de spread en relación a mi potencial beneficio. Para mí eso es razonable. Y esta proporción, por supuesto que se ajusta a cualquier tipo de apalancamiento que yo quiera transar. O sea, 3.900 dividido en 167.000 sigue siendo el mismo 2%. ¿Ya? Por eso es tan importante buscar instrumentos mayor, que sean los más líquidos para que el spread no sea un inconveniente. Esta pregunta igual está buena. ¿Qué activo podemos operar después de las 19 horas para que no interfiera con la pega? Muy buena pregunta, porque en el fondo hay personas que quieren hacer scalping, pero por supuesto que el scalping requiere estar en la pantalla. Yo tengo que estar monitoreando para subir el stop, para ver el take profit que se podría cumplir en 30 minutos. En el fondo, cuando uno hace scalping, está trabajando en la plataforma, a diferencia del swing trading o del trading de largo plazo, donde en realidad yo tengo que escoger una buena cartera de activos, tomo la decisión de comprar y de ahí el resto del trabajo es simplemente esperar. ¿Ya? El scalping es todo lo contrario a eso. Tengo que estar trabajando y por supuesto que habemos mucho que tenemos que cumplir con nuestro trabajo principal y si después de las 19 horas tenemos el tiempo de poder sentarnos a trabajar en la plataforma, eh, lo interesante es que efectivamente los dos instrumentos que más se pueden operar, bueno, el DAX está cerrado, pero por ejemplo el Nasdaq está completamente abierto. No entiendo por qué esta plataforma está tan lenta hoy día. ¿Por qué está tan lento esto? Voy a actualizar. A ver, denme un segundito, denme un minuto. Voy a hacer un par de ajustes. Ahí está mucho más rápido. Entonces, ¿cuál es lo que les comentaba? O sea, si yo miro o pienso en qué activo está abierto después de las 19 horas, el Nasdaq, que es uno de los instrumentos con menor spread posible, está abierto. Ahora son las 7:30 y el Nasdaq está completamente abierto. De hecho, todo lo que es índice, y por supuesto Forex, Forex no cierra nunca, así que todo lo que es divisas, euro dólar, dólar yen, está completamente abierto. Euro dólar abierto, dólar yen, SP500 abierto, oro está abierto, que también es un instrumento para poder transar. De los major hay muchos abiertos. Petróleo, esto está cerrado creo, sí, está cerrado. SP500 abierto. Bueno, eso es otra cosa importante. Tampoco necesitamos tener todos los instrumentos abiertos. Hay mucha gente, tal como lo estábamos viendo en el DAX. Fíjense aquí, esto fue a las 6 de la mañana. De las 6 a las 8 se cumplió. Después, de las 8 a las 9, a las 10 hubo otro patrón. Y después,
a las 3 de la tarde tenemos otra, entre comillas, oportunidad. Tenemos 3 transacciones en M1 dentro del día. Ya la mayoría de las personas que hacen scalping, que conozco yo, están mirando solo un instrumento y lo tienen como más en la retina. Saben perfectamente en qué situación está el DAX, yo sé perfectamente en qué situación está el Nasdaq, y no es que esté mirando 5 o 6 instrumentos, puedo estar mirando 2, 3 máximo. O incluso, si es que yo me voy a sentar a trabajar en el tema, podría hacer esto. Esto a mí me gusta harto, porque, por ejemplo, pensemos lo que esté abierto nomás. Tenemos Nasdaq, Eurodólar y Oro. Si yo en el DAX, por ejemplo, me aparecieron 3 alternativas súper concretas durante el día, pero quiero más actividad, perfectamente puedo hacer esto. Donde yo voy a poner mis grafiquitos. Fíjense en el spread, que es clave. Esto está muy bueno para hacer scalping. El oro está un poco caro. Claro, el oro está más caro, está menos líquido, pero el euro y el Nasdaq para mí están aceptables para comenzar a trabajar. Entonces, yo puedo trazar mis líneas, puedo hacer mi análisis técnico, puedo ver que está esta directriz alcista, puedo ver en qué situación está el RSI, por ejemplo. Puedo también analizar que acá se rompió una serie de máximos decrecientes. No, está bien mala esta cuestión. ¿Ya? Puedo hacer lo mismo con el euro, por ejemplo. Donde en M1 se está comenzando a generar movimientos alcistas. Entonces, no sé, aquí estoy tirando ideas simplemente. Más allá de la estrategia, yo sé que si el euro vuelve a tocar esta directriz, podríamos retomar la compra. Entonces, yo puedo estar mirando los instrumentos y ver si efectivamente el euro retrocede hasta esta directriz para entrar a comprar. Lo mismo con el Nasdaq, que ya recuperó por completo esa caída. Incluso podría echar un vistazo a M5 para ver cómo está el panorama desde mucho más atrás. Fíjense aquí atento a esta zona que tenemos acá, un hombro cabeza hombro invertido. No se ha perdido todavía este mínimo, por lo tanto todavía sigue activo este objetivo acá. Entonces yo ya sé que tengo un objetivo de Nasdaq hasta esta zona, y aquí tendría que esperar algún patrón para poder encontrar un buen precio, porque estamos hasta la mitad. ¿Ya? Entonces acá ya tengo 2 focos que concentrarme. Esa compra estaba muy buena acá, porque de hecho tocó la directriz que se rompió. Todo este patrón acá, todo lo vemos, ¿cierto? Este patrón, hombro, cabeza, hombro invertido. Y yo podría animarme a comprar acá. Entonces, mientras estoy esperando un buen precio en Nasdaq, puedo estar mirando el euro dólar, que también se está disparando, podría haber tomado la decisión de comprar. A lo que voy yo es que puedo estar mirando mercado y viendo oportunidades que se vayan generando para entrar en más de un instrumento. Ahora, yo puedo ser extremadamente mucho más activo que esto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si bien y acá me pude haber animado con una compra porque se rompió la resistencia, pero probablemente me hubiese tocado stop acá, aunque no se perdió. Pero en cada interacción con este soporte que se rompió y ahora se convierte, con esta antigua resistencia que ahora se convierte en un soporte, yo, por ejemplo, puedo tomar la decisión de comprar acá. Seguramente en M1 se va a ver mejor.
No, M1 demasiado. M5, por ejemplo. Yo puedo hacer, de hecho lo vamos a ver, ¿ah? Una estrategia con estocástico que con cada interacción con los soportes puedo ir a buscar como take profit el objetivo que sea el mínimo, el máximo anterior. Por ejemplo, si compré acá, podría comprar hasta aquí, que vendría siendo el máximo anterior. Después cayó acá nuevamente al soporte y podría haber comprado con objetivo en el máximo anterior que vendría siendo este. Por supuesto que para hacer esto tenemos que saber que estamos frente a una tendencia alcista. En el momento que esto se rompió acá al alza, en el momento en que se rompió la resistencia de este hombro cabeza hombro invertido, acá ya confirmamos que estamos frente a una tendencia alcista. Entonces, bueno, y acá entramos a la base del mercado, que si estamos confirmando tendencia alcista, por supuesto que solamente vamos a ir a buscar posiciones alcistas. Aquí me preguntan por indicadores, los vamos a ver de inmediato. Ya, a ver, ¿cómo considero la volatilidad? Me pregunta Juan. ¿Se compensa con el riesgo 1.1? Ya, el tema de la volatilidad es un tema muy importante para el scalping. ¿Por qué? Porque en el fondo, si yo voy a estar operando, de hecho, la volatilidad yo la puedo ver en la plataforma, ¿eh? La puedo ver tanto con las bandas de Bollinger o incluso bueno, vayamos paso a paso. Las bandas de Bollinger me van mostrando la volatilidad del mercado. ¿Por qué? Porque mientras más estrecha sea la banda, acá una 0.20 por ejemplo, acá tenemos 0.5. La volatilidad de este momento es el doble que la de esta. ¿Ya? Las bandas de Bollinger lo único que me muestran son las desviaciones estándar. Desviaciones estándar, dos desviaciones estándar para arriba y dos desviaciones estándar hacia abajo. Entonces, para los que pudimos estudiar estadística, la desviación estándar es la volatilidad del mercado. Por lo tanto, cuando se enancha este rango, estamos también viendo que aumenta la volatilidad o incluso hay un indicador que se llama Standard Deviation, que obviamente es la desviación estándar, donde yo puedo verlo más gráficamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué implicancia tiene la volatilidad en el scalping? Tiene una alta implicancia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo quiero operar Nasdaq, tengo que tener clarísimo ciertas cosas. De hecho, acá se ve. Fíjense, ¿qué hora es acá? Esto fue hoy día, ¿cierto? Sí, pues claro. Hoy día es 2 del 6, ¿cierto? 2 de junio. ¿Qué hora es acá? 9:29 y a las 9:30 hay un aumento de la desviación estándar. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué a las 9:30 aumenta la volatilidad y aumenta la desviación estándar y seguramente esto ocurre todos los días? ¿Qué se le ocurre? Claro, la apertura, ¿cierto? Bueno, estamos clarísimos con eso. Estamos clarísimos que a las 9:30 de la mañana abre el mercado norteamericano y por supuesto empiezan a cotizar las acciones. Si estamos mirando el Nasdaq, comienzan a cotizar las acciones tecnológicas, se empiezan a mover y por supuesto que si yo voy a estar operando, voy a sacar las bandas de Bollinger, si yo voy a estar operando Nasdaq antes de las 9:30, yo tengo que saber que a las 9:30 es muy probable que la volatilidad empiece a aumentar. Por lo tanto, si yo estaba trabajando aquí por ejemplo, a ver, aquí está la 9:30. Digamos que yo quería operar este mini triangulito. Ah, qué bueno que me salió este ejemplo, fíjense. Veníamos de tendencia bajista y yo quería operar este mini triangulito. Yo tengo la opción de operar o no operar. Fíjense lo que pasa al momento de la ruptura y que coincide además con la apertura del mercado. Como aumenta la volatilidad y por supuesto que también aumenta el volumen de transacción,
acá, aumenta el volumen de transacción, eh, el movimiento que se genera al momento de abrir el mercado es mucho más, no voy a decir volátil, porque ya lo sabemos que es así, pero también tiene mucho mayor volumen. Por lo tanto, el objetivo que se estaba generando acá se va a cumplir probablemente con mucha mayor velocidad que si yo hubiese tomado la misma transacción en el momento anterior. Fíjense que acá abrió el mercado y ¡pum! En un minuto, ¡pum! Take profit. A ver si es verdad o máximo serán dos. Acá, bueno, acá se rompió, quizás me animé acá, y en 3 minutos, o en 4, 2, 3, 4 minutos, ya me tocó take profit, y de hecho sigo cayendo mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Al momento en que abre el mercado, o en el momento en que hay un cambio en la volatilidad del mercado, yo tengo que saber que se me va a acercar muy rápido a mi take profit, o incluso podría ocurrir lo contrario. Y pasa mucho, que de repente yo estoy aquí, esto no existe, ¿ah? Digamos que esto no existe. Yo estoy operando, estoy mirando las velas, cómo se mueven con una volatilidad bien baja, y de repente, ¡pa! Y yo digo, chuta, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, ¿qué pasó? Que abrió el mercado, po. Entonces, si yo voy a estar haciendo scalping a las 9:20 de la mañana, tengo que considerar sí o sí que a las 9:30 va a haber un aumento de la volatilidad, un aumento del volumen, y yo tengo que preparar mi estrategia frente a eso. O sea, si son las 9:20, las 9:25, y yo quiero jugármela con esta venta, no se me puede pasar el stop loss acá. No se me puede pasar el stop loss aquí sobre estos máximos, porque probablemente eh, el movimiento va a ser muy fuerte, ¿ya? Entonces, si yo no estoy operando con stop loss aquí, esto acá se me puede disparar al alza y chuta, y aquí es cuando ya empieza la improvisación y qué hago, me empiezo a hedgear y empiezo con todos esos movimientos de improvisación que como todos sabemos, lo único que consiguen es complicar la estrategia. ¿Ya? Deme un segundito. Ya. Entonces, por supuesto que la volatilidad tiene una implicancia en el scalping. Esa transición de las 9:20 a las 9:30 tengo que tenerla en consideración. También mucho ojo que al momento del cierre de mercado ocurren cosas, fíjense, yo he estado mirando el Nasdaq a las 15:50 y me he dado cuenta que como que los últimos 10 minutos de mercado todos empiezan a tomar las transacciones para no quedarse enganchados y por lo general, no voy a decir siempre porque en el mercado nunca hay un siempre, pero por lo general a las 15:50 hay un aumento de la volatilidad, por lo tanto hay un aumento del volumen de cotización, y ahí es cuando este hombro, cabeza a hombro que habíamos estado mirando, como que agarra fuerza. Taca, taca, ta. Es el mismo que hemos estado mirando hace un rato, ¿ah? Entonces, fíjense que siendo las 13:50, como que el mercado empieza a tomar posiciones de forma más agresiva y aumenta la volatilidad. Por supuesto que esta transacción está activa todavía. Si yo estuviera operando, por ejemplo, en M15 y estoy viendo este patrón, tendría que estar esperando simplemente, aunque si estoy en M1, yo podría ya tener un poco movimientos más parciales. Por ejemplo, fíjense aquí, ahí, ya se comienza a generar una directriz, y si el precio empieza a tocar con esta directriz, quizás nos podríamos animar con una compra con stop loss bajo esa directriz, ¿ya? E ir buscando como objetivos parciales. Yo sé que mi objetivo final de todo este movimiento, ese son los 9007, y de hecho lo podría dejar marcado, y podría mi estrategia consistir en buscar compras cuando se den patrones hasta que el precio llegue a los 9728. Voy a volver a las preguntas.
¿Es el scalping la peor manera de hacer trading en real? Es verdad que no existen resultados a largo plazo por el factor psicológico que se mal aprende. La paciencia, por ejemplo, es un factor importante para no quemar cuentas. Bueno, el tema de quemar cuentas es algo que tenemos que sacarnos luego de la cabeza porque no es posible que un cliente queme una cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando alguien me dice que dos situaciones, que se fue a stop out o que quemó una cuenta, es que está trabajando con una pésima gestión del riesgo. Digamos que un cliente tiene 10 millones de pesos, ese cliente tiene que sí o sí tener un plan de trading donde, si nos vamos a la teoría más básica, o sea, si tú vas a tener una cuenta, trata de no arriesgar, ni siquiera voy a decir trata, no arriesgues más allá del 5%, arriesgar el 5% del valor de tu cuenta en una posición ya es extremadamente agresivo, porque piensa que si te resulta y estabas trabajando con un ratio riesgo-retorno 1:3, vas a ganar el 15% de tu cuenta en una sola operación. Ya es agresivo. El 15% de 10 millones es 1,5 millones. ¿Ya? Y los que tengan 20 millones lo mismo, los que tengan 1 millón lo mismo, los que tengan 5 millones lo mismo. ¿Ya? Cuando un cliente quema una cuenta, y la respuesta es una sola, cuando no utiliza stop loss y cuando deja que la pérdida se mueva, se mueva, se mueva, se mueva, hasta que le quemó la cuenta. Lo mismo con el stop out. Para irse stop out significa que no estaba utilizando tu stop loss y que la pérdida potencial de cada uno de tus movimientos era demasiado grande. ¿Ya? O sea, para estar en el escenario de quemar una cuenta, significa que tú estás tomando demasiado riesgo según el capital que tú tienes en tu cuenta. Hay que tratar, por supuesto, ajustar siempre el riesgo de cada operación en relación al capital que tengo. Estoy mirando preguntas, denme un segundito. Ya, aquí, bueno, una pregunta que tiene todo el sentido del mundo. ¿Las figuras que estudiamos en el trading de mediano y largo plazo se aplican de la misma forma a las gráficas de 1 minuto o 5? La verdad es que sí, pero hay ciertas consideraciones. Por ejemplo, lo que comentábamos hace un ratito, de repente se dan formaciones un poco más deformes. Por ejemplo, no sé, de repente pasa que si yo incluso puedo acercarme mucho más y ver patrones respecto a un par de velas. De repente hay, no sé, 10 velas que te dan como, te muestran como un hombro, cabeza, hombro invertido, pero la cabeza es solamente una vela con una mecha larga hacia abajo. Y uno con un poquito de creatividad tiene que andar deduciendo que era un hombro, cabeza, hombro invertido. Por ejemplo, a ver si encuentro algo. O de repente pasa esto, que tenemos en M1 muchas velas con mucha mecha. Entonces se hace más difícil tratar de poder analizar cuál es el canal real. Si el canal es este, si el canal es este. Por lo tanto, es súper importante que las figuras que vayamos a realizar estemos completamente convencidos de que son reales. O sea, antes de hacer scalping, por favor asegurémonos de conocer bien cómo se traza una directriz, asegurémonos bien de saber cuándo realmente es un doble piso, un doble techo, etcétera. También ocurre harto esto, o sea, velas un poco irregulares que me dejan un poco inquieto y confuso. También es súper importante que si estamos viendo el gráfico y no logramos detectar ningún patrón, ya sea por nuestra inexperiencia o ya sea porque el mercado se encuentra en una fase irregular, tengamos la habilidad de poder esperar un par de minutos. Si estamos haciendo scalping, ¿qué quiere decir scalping? Que las oportunidades van a llegar sí o sí en cualquier minuto. Mientras el euro dólar se nos disparó, entonces como el euro dólar eh, como el euro dólar ya se disparó, quizá lo tenemos que dejar de lado porque aún no encontramos precio para entrar,
así que vamos a estar un poco más atentos al Nasdaq. El oro está muy caro. ¿Ya? Voy a ver las preguntas. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Bueno, diferencia entre scalping e intraday son cosas de término nomás, pero intraday hace referencia al trading que es como dentro del mismo día. O sea, de hecho, intraday yo no lo considero mucho scalping porque intraday es como tomar una posición en M30. En M30 tú tomas una transacción que se puede ejecutar en la mañana y se va a liquidar en la tarde. Y tú tienes una transacción intraday, pero scalping es más corto, M1, M5, para que la posición te dure 1 hora, te dure 30 minutos, máximo hora y media, cosas de ese tipo. Incluso hay formas más agresivas de transar que son de segundos. Por ejemplo, aquí. Pero ahí hay que combinar varias cosas, sí, ¿ah? Hay que combinar un momento de alta volatilidad. Por ejemplo, yo tengo que tener experiencia en saber de que, no, acá, de hecho, tengo que tener experiencia de que voy a operar justo en un momento donde la volatilidad va a aumentar, el volumen va a aumentar, y decido entrar, por ejemplo, aquí. Yo voy a entrar, por ejemplo, una estrategia que yo podría hacer va a ser entrar en un momento de alta volatilidad, como la apertura, como el cierre, ¿ya? Y voy a operar hasta que el estocástico me indique que estamos sobrecomprados, que es el indicador más rápido. Entonces, yo compro con la ruptura, compro aquí y voy a cerrar la operación cuando el estocástico pierda los 80 puntos, que podría ser aquí, ¿o no? Bueno, esto igual me da una transacción un poquito más larga. Son 9 minutos. Ah, a ver, ¿cómo podría ser? Bueno, yo puedo acotar también esto. Por ejemplo, quizás no voy a ir a buscar el objetivo total de este suelo redondeado, sino que voy a ir a buscar solamente este doble piso que está aquí. Entonces, yo compro al momento de la ruptura o espero el pullback. La estrategia podría ser entrar en un pullback de una figura pequeña. Y aquí en 2 minutos se llega de aquí hasta acá nomás. Y por supuesto que si yo quiero entrar en esa estrategia, voy a tener ese posible beneficio y stop loss abajo de los mínimos anteriores. Y esa es una posición que dura 2 minutos. 1, 2, ta. Pero por supuesto que si yo voy a ir a buscar pequeñas cantidades de pips, lo que no se nos puede olvidar jamás tiene que ser el stop loss. ¿Ya? Siempre tengo que colocar take profit, me pregunta Julián. Yo prefiero que sí, en especial para hacer scalping. ¿Por qué? Porque en el fondo la idea del scalping es que tú al final del día tengas varias posiciones en el historial y donde tengas más verdes que rojas, no necesariamente, pero sí que la sumatoria de las verdes sea mayor a la de las rojas. ¿Ya? Ahora, el tema del take profit también tiene relación con la gestión del riesgo y yo podría, por ejemplo, dejar abierto la posición sin take profit hasta que se dé un patrón de cambio de tendencia. Por ejemplo, acá todavía no se da. O fíjense aquí, por ejemplo. Aquí hay un estilo de doble techo. No, en realidad no es doble techo. Pero hasta que no se dé como un doble techo o un hombro cabeza hombro invertido, yo no la cierro. Y ahí obviamente la posición se me alarga mucho más, podría ser mucho más rentable, pero para hacer scalping yo prefiero pájaro en mano, o sea, ir sumando, ir sumando, ir sumando. Tener el día con varias posiciones verdes que en su sumatoria sean mayores a las pérdidas. Por supuesto que vamos a perder en algún momento. Y de hecho lo más probable es que cuando perdamos, la pérdida sea más o menos similar a la ganancia. Por lo tanto, tenemos que asegurarnos de ganar
si yo voy a operar unos a uno, de ganar más veces que las que pierdo. ¿Ya? ¿Puedo hacer scalping en 5 minutos? Sí, por supuesto. Ya, me preguntan por indicadores, lo vamos a ver. Bueno, el tema del lotaje, el tema de cómo uso el lotaje, más o menos lo mismo. ¿Ah? Si el scalping es una estrategia que no está anexa a la gestión del riesgo. O sea, si yo voy a tomar una posición en Nasdaq y quiero operar con 0,5 lotes, tengo que verificar si este riesgo, yo ni siquiera me enfoco tanto en el beneficio, ¿eh? Yo por lo general me enfoco en el riesgo, porque me tengo que asegurar que mi riesgo no sea más allá del 3%, máximo el 5%, si es que yo voy a tomar pocas transacciones, pero tengo que tener una política de riesgos. O sea, yo tengo que sagradamente saber el riesgo de la operación, y por eso también de repente me gusta más la Xstation que la MetaTrader, porque la Xstation me permite, antes de tomar la transacción, mirar este número. Y este número sí o sí tiene que estar en la línea de mi gestión del riesgo. O sea, saber que si la posición es muy atractiva, yo le voy a asignar un 3% del riesgo de la cuenta, y si es poco atractiva quizás, pero igual tiene sentido tomarla, podríamos asignarle el 1. Pero ese 1% o ese 3% es en relación al valor de mi cuenta de trading, ¿ya? Entonces, si este número me queda mayor al 3% de mi cuenta de trading, yo le bajo aquí, hasta que calce. O en realidad, si yo tengo una cuenta de 50, 70 millones de pesos y esto sigue siendo demasiado conservador, le subo. Todos tenemos distintas capacidades o volúmenes de cuentas, pero lo que es transversal para todos es que todos respetemos nuestra gestión del riesgo. Estoy leyendo preguntas. Preguntan acá cuánto es el tiempo recomendado en minutos para hacer scalping. ¿Cuánta es la cantidad de pips ideal antes de cerrar una operación? Más que tiempo, más que tiempo a mí me interesan dos cosas. Me interesa que se cumpla algún objetivo técnico, o sea, que yo cierre por algún motivo, no por nada. Si voy a cerrar acá, por ejemplo, porque ya aquí se cumplió el doble piso, o si voy a cerrar. Fíjense que aquí tenemos tres objetivos. Tenemos ese, que es este de acá. Tenemos este, que es el de este doble piso. Este de acá es del suelo redondeado. Y tenemos este de acá, porque esto viene desde mucho más acá. Y es un hombro cabeza hombro invertido que tiene este objetivo. Entonces, tenemos varios objetivos de cierre. Podría ser ese, podría ser ese, podría ser ese. Y por supuesto, si yo voy a animarme con el objetivo más de corto plazo, tengo que tener un stop loss que sea acorde a esto. O sea, no puedo arriesgar tanto, no puedo arriesgar tanto. Tengo que arriesgar como máximo eso. ¿Ya? Ahora, si voy a ir a buscar este objetivo acá, quizás podría darle un poquito más de espacio y arriesgar hasta ahí. Ahora, si mi interés es ir a buscar este objetivo, que igual tiene harto crecimiento para acá, yo bueno, acá hay una directriz bastante empinada, así que sí o sí tendríamos que arriesgar con un stop loss abajo de este mínimo, de ese mínimo de acá. ¿Por qué? Porque esto podría comenzar a caer, volver acá y quizás hacer aquí y luego dispararse al alza. Ya no creo que ocurra, pero este escenario está abierto. Por lo tanto, yo tengo que trabajar con un stop loss abajo de los mínimos más relevantes. ¿Ya? Ahora, en este caso en particular, el alza fue tan agresiva que ya se generó una directriz que no creo que se rompa este soporte. Por lo tanto, tengo el beneficio de poder, y aparte que los mínimos, los últimos mínimos están bastante cercanos a la resistencia, por lo tanto tengo el beneficio y la posibilidad de trabajar con un muy buen ratio de riesgo-retorno. Es una buena alternativa ese. Pero no es tanto relacionado al tiempo o a la cantidad de pips, sino que tiene relación con la figura técnica que estamos viendo y el stop loss que voy a estar usando.
¿Es recomendable en el scalping los volúmenes grandes? Sí, sí, yo creo que sí. Ah, sí, claro, porque por ejemplo a veces pasa, a veces me pasaba cuando estaba metido en el Nasdaq, me pasaba, ya está claro aquí, que aquí aumentó mucho el volumen un poquito antes de la apertura del mercado, pero toda la zona de las 6, de las 4:30 que cierra el mercado hasta las 7, que aquí recién abrió y aquí recién se está moviendo un poco, toda esta zona está muerta. Y de hecho, en zonas como con poco volumen, los patrones técnicos pierden un poco de liquidez, porque obviamente no hay gente transando, porque si no hay gente transando, cuando ocurra algún dato fundamental, cuando ocurra alguna noticia, el mercado se puede mover muy fuerte. Fíjense que aquí, por mucho que se haya roto el neckline en esta zona, llegó hasta acá y se devolvió. O sea, no se alcanzó a cumplir este patrón. ¿Por qué? Porque no se alcanzó a cumplir porque estábamos operando en una zona de muy baja liquidez, muy poca gente transando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya ocurren noticias en el mercado agarra un nuevo vuelo porque ya tenemos un motivo para poder invertir, ¿ya? Entonces, operar en zonas con muy baja liquidez a mí me carga porque me pasa mucho que si yo estoy concentrado aquí, fíjense, si yo estuviera mirando aquí, ah, mira, aquí tengo este mínimo, este máximo, ya tengo una, y de hecho podría animarme aquí con un par de líneas, a pesar de que esto se cumple, parece, ¿ah? A ver, a ver, a ver. Tenemos este mínimo, tenemos este mini canal, ¿o no? Que se cumple en 5 minutos, pero toca el take profit y se devuelve. Ya, podríamos haber ganado plata, pero el riesgo es muy alto. Entonces, bueno, si me quiero animar con alguna transacción en momentos de baja liquidez y de baja volatilidad, yo ahí es donde le asigno mi riesgo mínimo. O sea, yo no arriesgaría más del 3% en una posición tomada en momentos de baja liquidez, porque de repente pasa que si estamos operando, fíjense que de aquí a acá, ¿cuánto hay? 0,06 de distancia. Muy poca volatilidad. Hay poca volatilidad, hay poca liquidez, o sea, aquí estamos transando. Ah, bueno, y aparte que es muy probable que en todo este momento el spread se haya triplicado. Entonces, las condiciones son muy difíciles para poder operar, ¿ya? Pero si efectivamente tengo las condiciones y quiero operar sí o sí, yo le asignaría un riesgo mínimo para no, para no arriesgar mucho en momentos de baja liquidez. Tenemos todo el día para operar, fíjense. Tenemos todo el día para hacer movimientos e incluso ahora quizás no es tan líquido como en el día. Aquí me preguntaban cómo operar después de la pega. Si bien el volumen, no la volatilidad, si bien el volumen es mucho menor que en el día, los precios se siguen moviendo, ¿ah? Entonces igual yo puedo tomar transacciones después de las 7 de la tarde. Y a las 8, de las 8 en adelante, cuando ya empieza el mercado asiático, el Nasdaq también agarra vuelo, ¿ya? ¿Cuál es la mejor hora para hacer scalping? Eh, bueno, yo creo que en las aperturas del mercado y durante la gran masa del horario. Por ejemplo, si voy a estar operando mercado americano, operarlo de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Si voy a estar operando mercado europeo, ahí tengo que estar madrugando, tengo que estar despierto a las 3, de las 3 hasta las 10 de la mañana, es donde más se mueve Europa. Y si voy a operar mercado asiático, vendría siendo de las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana. Es importante que haya volumen y liquidez. Indicadores, ya, eso lo quiero dejar para el final. Vamos a ver algunos indicadores y algunas estrategias, pero son las mismas estrategias de siempre, ¿ah? La volatilidad es importante, por supuesto.
¿Recomiendo aumentar el lotaje para scalping? Solamente eso depende de la gestión del riesgo de cada uno. Si tengo una real, puedo tener una demo, sí. ¿Cómo separo las ventanas? Aquí, con este botoncito de acá. Perfiles, vertical. Pantalla completa, ahí me quedo con uno solo. No puedo ver el spread. Ah, es algo súper típico. No puedo ver el spread. ¿Por qué? Porque la plataforma viene configurada así, donde yo veo una sola línea, ¿ya? Pero yo prefiero que siempre estemos viendo las dos puntas. Y para ver las dos puntas, tengo que irme acá donde dice capas visibles, la activo y hago clic donde dice demanda. Tum, demanda. Y ahí se me ven los dos precios. Yo prefiero que siempre trabajemos viendo el spread. Rodrigo me pregunta si sirven los contratos por diferencia para invertir a largo plazo. ¿Habrían costos involucrados por mantener posiciones de largo plazo? La verdad es que sí, está el swap, pero tampoco es que yo también he tomado transacciones de largo plazo en CFDs y el swap tampoco nunca me ha significado, la verdad, más allá del 5% del recorrido total. Obviamente, la idea es pagar lo menos posible, pero el swap, considerando que me están prestando plata directamente, no considero que el swap me arruine la posición. Pero esto es lo contrario de lo que estamos viendo hoy día. Em, Estoy viendo preguntas. Bueno, hemos visto hasta ahora solamente lo que es técnico, pero por supuesto que yo tengo que tener una cierta orientación de qué está pasando en el mercado. Porque, por ejemplo, cuando hay movimientos agresivos es porque algo está ocurriendo, ¿ya? Cuando los mercados no se mueven es porque nada está ocurriendo. Entonces, bueno, por supuesto que yo podría eh, asumir que los precios recogen toda la información del análisis técnico, bla, 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 lo cual es verdad, pero si de repente veo que el Nasdaq está transando aquí y de aquí de repente, ¡pum!, me abre una vela gigantesca, no sería para nada mal, no sería una mala idea mirar acá la sección de noticias, ver qué está pasando en el mercado, incluso aquí hay un chat de traders donde lo pueden activar y pueden ver en tiempo real todo lo que va ocurriendo. Y si no está en la Station, lo podrían buscar en algún portal de información, pero creo que es importante estar actualizado, no tomar este tema del trading como un tema de grafiquitos donde yo tengo que estar pegado mirando la Station y no me muevo de aquí. Yo creo que es importante que estemos informados de qué está pasando con las protestas en Estados Unidos, por qué el Nasdaq está subiendo tanto en relación al SP 500, porque obviamente el sector tecnológico lo ha hecho mucho mejor que el resto por el tema del confinamiento. O sea, yo tengo que estar informado también. Y también, ¿y por qué en el Nasdaq quizás? Porque el Nasdaq está más alcista que el resto, aunque por supuesto si estuviera más bajista estaríamos tomando ventas, así que sería lo mismo. Pero vayamos definiendo dónde nos queremos mover. Si yo voy a estar operando Nasdaq en scalping, tengo que estar informado de qué debe estar pasando con el sector tecnológico, cómo van sus resultados trimestrales, cómo van las principales acciones o las principales empresas del mercado. Tengo que estar informado, por supuesto, no voy a dejar el fundamental de lado. Considero un buen plan de trading enfocarse solamente en operar patrones chartistas. La verdad es que eh, cualquier plan de trading va a ser coherente en la medida que yo defina algo. Si yo solamente voy a operar patrones chartistas, que de hecho es lo que hemos estado haciendo ahora, y eso es mi estrategia y yo la defino así, está bien. En la medida que tenga una buena gestión del riesgo, en la medida que yo use stop, que mis pérdidas no sean mayores a los beneficios, está bien. Pero, ¿qué es lo que no está bien? Definirlo y a mitad de camino, a mitad del mes, empiezo a probar
qué pasa aquí con Ichimoku, empiezo a probar aquí, a ver qué me dice las medias móviles exponenciales y empiezo a combinar estrategias. Yo prefiero que una persona defina bien qué es lo que más le acomoda, porque también podemos hacer scalping con indicadores. Po. Por ejemplo, a ver, voy a tratar de limpiar todo. A ver, voy a cerrar aquí. Por ejemplo, una de las estrategias que a mí más me gusta es una que es súper sencilla, que es el estocástico con la tercera interacción. ¿A qué me refiero? Súper sencillo. Yo agarro una directriz que sea importante, que sea buena, y cuando ocurra la tercera interacción con la directriz, por ejemplo, acá estoy esperando que toque aquí. Si toca la directriz y además el estocástico está en zona de sobreventa, me compro con objetivo en el máximo anterior. Quizás acá no lo estamos viendo porque aún no ocurre, pero si vemos directrices más de cerca, la verdad es que esta estrategia funciona bastante bien. Veamos. Ideal que sea a favor de la tendencia. A ver, a ver. Pues típico que uno quiere buscar una alternativa y justo no aparece. Acá, por ejemplo, a ver. Tengo mis tres máximos aquí y en el tercer máximo o en la tercera interacción con la directriz que vendría siendo acá, yo tomo una posición a favor de la tendencia, en este caso sería una venta. Lo bueno es que el stop loss va directamente sobre la directriz, riesgo mínimo, y el objetivo va en el mínimo anterior. Bueno, ¿qué tiene que cumplirse? Que el precio toque por tercera vez una directriz y que además el estocástico esté en zona de sobrecompra, que vendría siendo todo esto. Fíjense que aquí el estocástico ya estaba en zona de sobrecompra, se estaba comenzando a girar las medias, aquí, pum, aquí giró, y cuando ya toca la directriz que vendría siendo aquí, me vendo. Me vendo, tomo el riesgo, ojalá a mejor precio, sin confirmación, pero con un riesgo mínimo. O sea, estamos hablando de un riesgo que va sobre la directriz, ni siquiera va sobre el máximo anterior, sino que va sobre la directriz. Tomo la compra con objetivo en el mínimo anterior. Y lo mismo de vuelta, con directrices alcistas. A mí me gusta harto porque en el fondo siento que lo mejor de todo es que minimizo el riesgo, lo cual siempre es atractivo. A ver, esta. Bueno, esta es clarísima. Bueno, para hacer bien, esto en ese momento estuvo aquí, sobreventa, bajo 20, compramos acá con stop loss abajo de la directriz, le podemos dar un poco más de espacio. Aparte que, fíjense, si esto es importante, ahí tiene mucha relación con la volatilidad. Si el máximo anterior tiene toda esta distancia, si el máximo anterior tiene toda esta distancia, si en el fondo este es mi potencial objetivo, no puedo ser tan apretado de comprar acá cuando toca la directriz y creer que voy a ser millonario porque no voy a arriesgar nada y arriesgar eso, porque esto es como 1 es a 7. O sea, si la volatilidad entre mínimos y máximos hacia el alza es todo esto, acá de pura suerte nomás no me tocó el stop loss porque
la volatilidad me dice que esto puede haber bajado incluso un poco más. Entonces yo le doy un espacio decente. Pues estamos hablando recién que el tema del scalping me requiere un ratio de riesgo retorno no tan amplio. Ahora tampoco lo voy a poner tan amplio porque la idea de esta estrategia, de esta en particular, es minimizar lo mínimo, minimizar el riesgo. Por lo tanto, podrían poner, no sé, 1-3, por ejemplo. 1, 2, 2,5. Eso a mí me parece razonable. Estoy leyendo preguntas. Germán me pregunta cómo mantengo la cuenta con una relación de ratio riesgo-retorno 1:1. Claro, si yo voy a estar operando 1:1, que de hecho el scalping por lo general trae ese ratio de riesgo-retorno, yo tengo que ganar más veces de las que pierdo. Está claro, ¿cierto? Entonces, por eso es importante que mi take profit tampoco esté tan ambicioso, porque en el fondo, si está demasiado alejado, se me puede dar vuelta o puedo arriesgar más del beneficio. Entonces, la única forma de si yo voy a estar operando 1:1 de ganar plata es que tengo que estar ganando constantemente, por lo menos más del 50% de las veces. Y para ganar más veces, tengo que acotar mis beneficios a cosas más realistas. Por ejemplo, de hecho, fíjense que acá el objetivo de este trade era directamente el máximo anterior, no más allá de eso. No voy a estar esperando patrones de cambio, estar esperando ni nada, sino que lo que yo quiero es dinamismo. De aquí a 5 minutos, pum, take profit. Sigo leyendo preguntas, denme un segundito. Claro, acá Ricardo me dice algo súper concreto y real, o sea, mirar en retrospectiva, mirar análisis para atrás es mucho más fácil que estar mirando acá en tiempo real lo que va ocurriendo en el mercado, pero en el fondo tenemos que ser pacientes, tenemos que ser pacientes con encontrar los mismos patrones que en algún momento analizamos anteriormente, poder ver que se vayan generando en la actualidad. Por ejemplo, acá estamos a punto de ver una tercera interacción con la directriz. Obviamente hay que intentarlo, hay que jugárselas en la medida de que el Nasdaq toque la directriz por tercera vez y si el estocástico está en zona de sobreventa, hay que arriesgar y esa es la gracia del trading, arriesgarnos. Pero yo encuentro que el backtesting, mirar para atrás, ver cuándo se cumplió, a mí me ha servido la verdad, porque puedo ver cómo reacciona el mercado frente a ciertos patrones. ¿Ya? Aparte que eh, consideremos que el mercado está compuesto por personas y la psicología de las personas es siempre la misma. O sea, independiente de cómo esté la economía, independiente que esté el coronavirus, independiente de cualquier cosa, los movimientos igual siguen siendo tomados por personas que responden de manera similar constantemente. Muy pocas veces el mercado deja de respetar los patrones técnicos. Entonces, igual, por ese lado, eh, me gusta mirar gráficos para atrás para ver cómo respondió el mercado frente a una situación y al final del día los patrones son los mismos. Por ejemplo, a ver, bueno, acá tenemos una consolidación lateral bastante importante. Por ejemplo, estamos en tendencia alcista, acá hubo un patrón de consolidación en el euro. Podríamos considerar esto como un triángulo, y de hecho esto es como lo que actualmente se está desarrollando. Esto no es tanto mirar para atrás, sino que acá podríamos ver que el euro tenga proyecciones hasta los 1.21. Y eso es algo que yo creo
firmemente, porque viene con tendencia alcista desde hace varios días. Y de hecho, en el primer gráfico que estábamos viendo, estas son líneas que yo tracé hoy, ¿ah? Hoy día, durante el día yo estuve pendiente de esto. Y todo esto que se ve para atrás, también son líneas que he estado trazando durante, miren, lo mismo, tendencia alcista, doble piso, objetivo cumplido aquí. Consolidación lateral, caída, canal lateral, caída, triángulo alcista, bla, bla, son puras cosas que he estado mirando durante el desarrollo de- del tiempo. Y en lo que es como patrones chartistas, la verdad es que se cumple por lo general varias veces, ¿ah? O sea, no varias veces, la mayor cantidad del tiempo se cumple. De hecho, para hacer un poquito más de, de, de referencia al análisis técnico, el día 7 de mayo se cumplió, se rompió acá en Nasdaq eh, esta figura de suelo redondeado. Y acá, el 7 de abril, ¿ah? En plenos comentarios de COVID, en pleno desastre económico, la peor pandemia de los últimos 100 años, bla, 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 en la peor tragedia, yo dije, miren, se está confirmando un movimiento alcista en Nasdaq con un potencial de 14%. Se lo comenté en la oficina, no me creyó nadie, y por supuesto que podía fallar, o sea, no tiene nada de extraño. De hecho, yo pensaba, no creía mucho, porque tampoco entendía mucho los fundamentales y pensé que esto iba a ser una ruptura falsa y se iba a caer, pero técnicamente, técnicamente, nunca mostró debilidad. Alza, alza, mínimo, y todas las rupturas eran constantemente hacia el alza, y finalmente se cumplió. Y de hecho, no solamente lo podíamos ver en la medida que se iba desarrollando, sino que la otra vez estaba mostrándole a algunos clientes que también se generaron divergencias aquí en MACD, divergencias alcistas, y en RSI también divergencias alcistas. Entonces igual hubo indicadores que me estaban mostrando las divergencias que se iban generando, por lo cual técnicamente los traders estaban comprando, o por lo menos estaban dejando las compras de lado. Creo que era esta, o era en diario, no, en H4. Sí. Entonces se veían divergencias y a pesar de los titulares de los diarios, técnicamente habían posibilidades alcistas para el Nasdaq, ya se cumplieron y se siguen dando. Y hasta que esta cuestión no pare, vamos a seguir comprando. Y fíjense que ahora se cumplió esta de acá, este hombro, creo que era este triángulo de aquí, ese, que tiene objetivo hasta acá. Y mientras no se rompan estos mínimos, mientras no los pierda, yo voy a seguir comprando. Y fíjense que aquí no estamos haciendo nada espectacular, ni un indicador mágico, ni nada, sino que estamos simplemente siguiendo los patrones más básicos del trading. Estoy leyendo preguntas, denme un segundito. La diferencia entre spread y comisión. El spread se aplica en todos los instrumentos y la comisión se aplica de forma adicional, pero la comisión solamente se cobra en acciones e ETF. Bueno, y los que tengan cuenta Pro, que es donde operan con spread interbancario, el más bajo posible, y se les cobra $4 por lote. Buena pregunta. ¿Hay costos asociados de cambiar el stop y take? No. Yo puedo cambiar el stop y el take cuantas veces quiera sin costo. Buena pregunta. Acá dice en Extension a veces se pegan las velas, las líneas de precio avanzan sin dibujar la vela. Ya, mucho ojo acá, que por supuesto que como vamos a estar pegados en la pantalla, yo tengo que asegurarme
y estas son cosas súper que a veces como que uno no las toma mucho en consideración, pero sí son importantes. A veces pasa que los problemas son de internet. Entonces, si yo tengo Wi-Fi en la casa y tengo el cable de red, es preferible tener conectado el cable al computador o al notebook o a lo que sea que estar con Wi-Fi. Porque a veces lo hemos visto todos. VTR ha estado cayendo mucho durante todo este tiempo de confinamiento. De repente son los problemas de Wi-Fi, que el repetidor no me funciona, que no sé qué, que la contraseña. A veces, si yo quiero estar pegado a la pantalla trabajando de forma seria y profesional en el tema, de preferencia tengamos conectado el cable de internet al compu, más que por Wi-Fi. Ahora, yo también he estado por Wi-Fi, tampoco es tan terrible, pero si me quiero asegurar de tener la mejor conexión posible, tratemos de tener conectado el cable de internet, estar con el computador cargado y hay que pagar el internet, la cuenta a fin de mes. Eh, Igual es un problema cuando Trump dice algo, porque inmediatamente se hacen cambios muy agresivos en el intraday. Muy buen alcance. Efectivamente, de repente Donald Trump se le ocurre hablar alguna cosa, por ejemplo, digamos que acá se confirmó el cambio o el movimiento alcista y de repente Donald Trump dice que le da o tira un comentario en contra de Mark Zuckerberg de Facebook. Obviamente se espera este retroceso, pero es ahí donde nosotros tenemos que estar atentos a la pérdida de mínimos relevantes. Por ejemplo, si yo quiero apostar a este cambio de tendencia, hombro, cabeza, hombro, suelo redondeado, como le quieran llamar, para mí es importante esta zona de mínimos. Entonces, por más de que Donald Trump diga algo y se caiga un poco el mercado, yo tengo que estar atento para saber en qué mínimos o en qué zona de control mi decisión de trading ya no es válida. ¿Ya? Porque por supuesto que la idea de usar un stop loss es protegernos frente a algún cambio de tendencia y la distancia que haya entre la operación hasta el stop loss es lo que nos va a proteger frente a algún cambio en el escenario. Siempre pueden haber cambios de escenario, entonces esa es la gracia de saber hasta dónde yo aguanto. ¿Ya? De repente esto se genera mucha volatilidad, puede caer, pero si yo tengo un stop loss bien puesto, no me debiese sacar. Ahora, si yo voy a trabajar con un stop loss muy acotado, digamos que acá, por ejemplo, abajo de la resistencia que se rompió y abajo de estos mínimos, aquí me sacó, ¿ya? Pero siempre, si veo que se recuperó la resistencia y que esto fue una ruptura falsa, bueno, tendré que asumir la pérdida nomás y aquí podré entrar de nuevo, ¿ya? Pero por lo menos me aseguro de tener una pérdida pequeña. Por supuesto que los fundamentales y Donald Trump siempre tienen relevancia con lo que está ocurriendo. ¿Qué tan útil es el ADX para hacer scalping? La verdad es que no encuentro que el ADX sea la mejor opción para hacer scalping, porque el ADX es un indicador de tendencias, y suele usarse un poco más en acciones para hacer transacciones de swing trading, donde hay que esperar que se agote la tendencia para cerrar la operación. Y esto lo que estamos haciendo acá es un poco lo contrario, que es como tratar de asegurar los beneficios rápidamente. Por lo tanto, ADX no creo que sea la mejor opción para hacer scalping. En M1 se puede utilizar el RSI para anticipar la tendencia. Yo lo he probado, ¿ah? Y funciona. Como todos sabemos, a veces el RSI funciona como indicador adelantado y es muy bueno para poder anticiparme cuando se viene alguna ruptura alcista. De hecho, yo lo uso harto en rupturas pequeñas. A ver, em, ¿cuál podría ser? Aquí, por ejemplo, que tengo esta directriz bajista y a veces me pasa que el RSI me anticipa un poco la ruptura, mientras que en el RSI se rompe acá, la ruptura del RSI ocurre antes que la del precio, y acá estamos en M1, entonces a veces yo puedo confiar en el RSI, tomar la compra aquí,
y me puedo aventurar, o incluso podría ser parcial, ¿ah? Podría ser como mitad, mitad hoy, mitad mañana, la mitad aquí y la otra mitad la compro acá. Entonces ahí tengo una posición que es mucho más rentable y a esa le sumo un poco más de rentabilidad de aquí hasta acá. Por lo tanto, las rupturas de RSI encuentro que son muy interesantes. Leo preguntas. Bueno, el resto ya vendrían siendo estrategias. Todo lo que es, vimos acá chartismo, pero podemos, por supuesto que podemos utilizar las rupturas de RCI. También vimos la tercera interacción con la directriz con estocástico. Otros utilizarán, voy a borrar aquí, no, el triple cruce. La verdad, eh, por muy curioso que suene, para mí el tema de la estrategia es secundario, porque independiente de la estrategia que yo voy a estar ocupando, me interesa tener una buena gestión del riesgo. O sea, al final, la mayor parte de las estrategias son bien buenas, pero tengo que aprender a utilizarlas con sabiduría y a favor de la tendencia. Por ejemplo, chuta, ahí sí, 4, 18 y 40, pero por ejemplo acá yo no me animaría a tomar una transacción en contra de la tendencia principal del Nasdaq. Bueno, acá tengo que decidir, porque tampoco puedo estar mezclando estrategias, no puedo estar pensando en el estocástico y también en el cruce de medias. Pero por ejemplo aquí sería interesante tomar tendencia alcista, tenemos acá un patrón de cambio y acá podríamos animarnos con ese cruce de acá. Cuando la de 4 rompe la 18 y la de 40, acá podríamos comprar hasta que se pierda la de 18, que vendría siendo ahí. Y luego cuando se pierda de nuevo, volvemos a comprar aquí, a ver, acá se perdió todo y acá se volvió a recuperar, por lo tanto compramos acá, compramos aquí hasta que se pierde la de 18, que vendría siendo aquí. Y ahí tenemos dos transacciones, una es de 55 minutos y otra es de 1 hora y 22 minutos. Por supuesto que las transacciones de medias móviles son más largas que las de otro tipo de indicadores. ¿Ya? Y la verdad es que, bueno, seguramente las personas que ya tienen experiencia o que llevan tiempo viendo este tema, ya han visto un montón de videos con estrategias de trading, con distintos indicadores. Pueden ir probando. Tienen las plataformas demos o incluso pueden operar con un bajísimo lotaje para ir probando cómo funcionan sus estrategias en M1 o en M5. ¿Ya? La idea es que vayan probando, que utilicen el stop loss y que vayan viendo qué indicador o qué estrategia se les va haciendo más cómodo. A ver aquí, habíamos estado conversando de la tercera interacción. Aquí tocó la directriz. Bueno, no estuvo tan vendido el Nasdaq.
Aquí quizá entro en zona de sobreventa. Por lo tanto, aquí yo no operaría. Me gustaría ver algo como esto, este tipo de sobreventa. Y es súper importante poder ser disciplinado, ¿ah? Porque de repente piensen, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque en el fondo uno esperamos desde la mañana hasta el día de hoy, la tercera interacción con la directriz, y resulta que a final del día, cuando llegó el momento que tocó la directriz, no estaba tan convincente el estocástico, no estaba tan buen precio. Entonces es súper difícil de repente esperar todo un día y ver que aún no se cumple el patrón o la exigencia mínima y decir, pucha, qué lata, la dejo pasar. Porque por supuesto que uno quiere operar y quiere tomar transacciones. Entonces, si uno quiere ser más activo, tenemos que mirar directrices quizás más cercanas o más prontas. Capaz que se vaya a tocar ahora el take. Bueno, y ahí es donde entra la frustración, porque al final si yo no entré y me toca el take, pucha, ¿por qué no entré? Pero yo prefiero esperar, si el mercado es tan infinito que siempre me va a entregar una oportunidad para poder entrar. Todos los días es lo mismo, todos los días es exactamente la misma historia, por lo tanto, si no es ahora, va a ser en un par de minutos más. No hay que estresarse por dejar pasar una alternativa de trade. A ver esta. Aquí, por ejemplo. Ah, la habíamos conversado, sí. A ver esta. Esta está buena. Uno, 2, 3, sobreventa. Esta está perfecta. Fíjense. Tres interacciones con la directriz y el estocástico, al momento de tocar la directriz, está en una zona de sobreventa clara. No así, por ejemplo, sino que bajo 20. Y acá nos animamos con una compra, con un take en el máximo anterior que vendría siendo ese y un stop loss abajo de la directriz. ¿Ya? Y para ir finalizando, Rodrigo me pregunta diferencia entre el US 100 y el US 100 Catch. Bueno, el US 100 es el contrato futuro, ya que tiene fecha de vencimiento. El US 100 Catch es el índice spot, que no tiene fecha de vencimiento, pero te cobra swap. Por lo tanto, el Catch no tiene rollover. Ya es el índice al contado que se le llama. Al contado, Catch, spot, que es como el precio actual del Nasdaq, no en contrato futuro, sino que el precio con entrega inmediata que se llama. ¿Ya? Así que eso, estimados, eso ha sido el seminario por el día de hoy. Vimos harto rato, hartas consideraciones importantes para hacer scalping. Les voy a dejar mi correo por si tienen alguna consulta, por si me quieren mandar algo al correo. Ahora que ya terminó el seminario, la verdad es que sí lo voy a dejar grabado, ya para el que lo quiera ver, para el que quiera practicar, el que quiera recordar algunas cosas sobre el seminario, lo voy a dejar grabado, así que se lo pueden preguntar mañana a sus ejecutivos. Yo se los voy a mandar a ellos para que ellos se lo puedan entregar a ustedes. Ya, ahí les dejé mi correo diego.mora@xtv.com. Les mando un gran abrazo, todo el deseo del mejor trading del mundo. Sabemos que este tema es difícil, pero con una buena disciplina, con una buena gestión del riesgo, lo podemos conseguir. Ya tuvimos una altísima convocatoria el día de hoy, ¿ah?
Así que eso igual está súper bueno. Estimados, un gran abrazo. Nos estaremos viendo dentro de la semana. Saludos.